tal, nuestros amados hermanos, queridos amigos? ¿Sabías tú que la mayoría de los no adventistas rechazarán la amonestación de Dios para el tiempo final? Bueno, en el anterior video compartí contigo la grata noticia, la buena noticia de que para el final de los tiempos, en el momento del fuerte clamor, un sinnúmero de personas, de cristianos que han estado en otras congregaciones regresarán. Pero hoy, con preocupación, tengo que decirte que la mayoría de los no adventistas rechazarán la amonestación. Y no solamente no adventistas, sino un sinnúmero también de personas rechazará esa amonestación. Ojalá, mi amigo y mi amiga, que tú no te encuentres, mi apreciado hermano, no te encuentres entre aquel grupo que va a rechazar esa amonestación, ese mensaje de Dios, de la verdad. Y pues tú me dirías, pastor, yo no lo voy a hacer. Pero ten cuidado, porque eso dijo Pedro, no te negaré. Y resultó negando al Señor Jesús. Ten cuidado, porque el apóstol Pablo en alguna ocasión también dijo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y quiero referirte una más de ese apóstol Juan, que expresó una palabra pues muy diciente para este estudio. Mira, en San Juan capítulo 1, el versículo 11, hay una declaración bastante importante y muy contundente en el marco de lo que estamos estudiando o que vamos a estudiar en cuanto a que la mayoría de los no adventistas rechazarán la amonestación de Dios en el tiempo final. Y pues, Juan, ¿qué dijo? En el capítulo 1, el versículo 11, él dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Tremendo. Vea, repitamos una vez más esta frase de Juan. A lo suyo vino, ¿verdad? Hablando de Jesús, que vino a los suyos a salvarlos, a la nación judía, al pueblo, a los judíos, pero los suyos, dice, no lo recibieron. Cuando se esperaría que la nación judía, el pueblo judío, fuese quien estuviese más preocupado por recibir al Mesías, pero no lo recibieron, al contrario, lo rechazaron. El pueblo adventista que tiene la verdad, algunos de los adventistas van a rechazar el mensaje de Dios junto con un sinnúmero también de personas para el tiempo final. Y escúchame, permíteme indicarte entonces un pensamiento que nos va a aclarar este panorama. Muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, escúchame la palabra, no creerán la solemne amonestación. Hay gente que cree que esto es una broma. Eso le pasó a los yernos de Lot, los que iban a tomar a sus hijas. El Señor les pide el favor que desalojen la ciudad, que salgan de la ciudad, porque los juicios de Dios van a caer sobre esa ciudad. Y tú cuando lees en Génesis capítulo 19, el versículo 14, 15 y 16, te das cuenta que los yernos de Lot creen que esto es una broma. Y hoy en nuestro mundo hay un sinnúmero de personas que creen que este asunto de que el mundo se va a acabar también es una broma, o que creen que el tema de que los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra es una broma, o que creen que este asunto de la ley dominical es una broma, o que creen que el asunto de guardar fielmente el sábado es una broma. Y esto no es una broma, esto no es una recocha, esto no es un pasatiempo, querido amigo, apreciado hermano. Esto es simplemente una solemne amonestación de Dios que estén viendo, porque Dios nunca envía sus juicios a la tierra sin antes o sin previamente enviar una advertencia. Y qué pesar que mucha gente no escuche las advertencias de Dios. Y escúchame, déjame leerte otro texto poderosísimo. Mira este texto de Segunda de Pedro. El texto de Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 3 y 4. Hablando en el contexto de la venida, el día del Señor vendrá, de la venida de Cristo. Y mira como dice el apóstol Pedro acá en el capítulo 3, el versículo 3. Sabed, dice él, sabed ante todo que en los últimos días o en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones. Y el versículo 4 declara, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahí sigue diciendo el apóstol, estos ignoran, ¿verdad?,
voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios, y los cielos también y la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten. Entonces, cuando yo leo este pasaje acá, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Preguntan algunos burladores. Pero el Señor simplemente es paciente para con todos los seres humanos, porque no quiere que ninguno, ni el más pequeño, se pierda, porque el Señor simplemente tiene misericordia. Pero algunos reclaman, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque según ellos, los fanáticos y los burladores, según ellos creen que todas las cosas, ¿verdad?, permanecen iguales, permanecen así como desde el principio de la creación. Pero tú sabes que realmente Dios ha enviado evidencias fuertes y claras de que su venida está muy cerca a esta tierra. Y pues muchos serán hallados desleales. No quiero que tú te encuentres en ese grupo. Esa palabra desleales, ¿a qué van a ser desleales? A los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter. Hoy por hoy tenemos a cristianos que dicen guardar la ley de Dios, pero son culpables de ella, porque tal vez guardan 8 mandamientos o 9 mandamientos y violan uno. Y Santiago, tú sabes que Santiago dice que cualquiera que guarde toda la ley, pero viole o ofenda en algún punto, se hace culpable de toda la ley. Es como si no cumpliera ninguno. Entonces lee Santiago, ahí está Santiago explicando esa parte. Y muchas personas son desleales a los santos mandamientos de Dios. Esos mandamientos, tenemos que ser leales a Dios a través de esos mandamientos. Y escúchame, los siervos de Dios para el tiempo final, los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Nos van a tildar de fanáticos, pero simplemente tendremos que encarnar, tenemos que experimentar en nuestra vida eso que predicamos. Y al experimentar en nuestra propia vida eso que experimentamos, quizá algunos nos van a tildar de fanáticos, porque tenemos que vivir el evangelio, tener una fe convicta, tenemos que tener convicción de nuestras creencias, de nuestra fe, y no simplemente hacer las cosas como por hacerlas, sino con una convicción, con una seguridad. Y esa seguridad que tenemos para muchos será simplemente, no, tú eres un fanático. No importa que te tilden de fanático en cuanto a seguir a Jesús se refiera. Pero obviamente, en el buen sentido de la palabra, no caigas en el extremo de la palabra, de volverte un fanático negativamente hablando. Cuando te dicen fanático porque tú tratas de vivir el cristianismo como Dios quiere, pues amén. Pero cuando te tratan de fanático porque tú llevas las cosas al extremo, eso ya es malo, ya no hace bien para ti ni para tu vida. Por lo tanto, mi querido hermano y amigo, los ministros populares, cuando yo digo ministros populares, en el contexto que lo expresa la sierva del Señor, se refiere a esos líderes de las diferentes sectas, de las diferentes congregaciones. Aconsejarán al pueblo a no escucharlos. ¿Te das cuenta? A no escuchar a los líderes que traen la verdad de Dios. Y pues Noé, ¿te acuerdas de Noé? Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje de Dios, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. Y es que para ese tiempo, quizá cuando seamos impelidos por el Espíritu de Dios para hablar la verdad, muchos lo tomarán de manera negativa. Y escúchame, algunos escucharán esas amonestaciones, pero la gran mayoría, y aquí me da tristeza mencionarte esto, porque la gran mayoría no les prestará atención. Y yo no sé si en esta hora esté hablando alguna persona que por curiosidad tal vez está viendo este video, ¿verdad? Pero que no está prestando atención a las amonestaciones de Dios, que le entra por este oído y le sale por otro oído y no pasa nada en su cuerpo, no pasa nada en su ser. Sigue siendo el mismo Carlos, el mismo Andrés, el mismo de siempre, y no se produce un cambio, una renovación, porque no ha asimilado la palabra de Dios. Mira, hay personas que dicen que salen del mundo, pero el mundo no sale de ellos. No sé si entiende la analogía,
Personas que salen del mundo, pero el mundo no sale de ellos. Porque a pesar de que se fueron del mundo, están en otro contexto, en otro lugar, todavía tienen cosas del mundo y practican cosas del mundo. Y esa es la triste realidad. Ojalá que tú no seas uno de esos que supuestamente ha salido del mundo, pero el mundo no ha salido de ti. Querido, déjame leerte una cita que encontré de la mensajera de Dios cuando ella dice con el conflicto de los siglos. Ese es un libro que hoy por hoy debemos leer con mucha frecuencia, el conflicto de los siglos. En la página 665, la mensajera de Dios dice que los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que se injurien y persigan a los que lo proclaman. ¿Cómo te parece? Eso harán los ministros populares, simplemente instrumentos de Satanás para injuriar, es la palabra que utiliza aquí la sierva del Señor, para injuriar, ¿verdad? Y para incitar a las multitudes a que se vayan en contra de los que están proclamando la verdad de Dios. Por eso que al final de los tiempos, los hijos de Dios, los que quieran vivir piadosamente, sufrirán persecuciones, porque el diablo se enojará, porque sabe que le queda poca ira, le queda poco tiempo, y descenderá a la tierra con fuerza, con poder, para destruir a su paso, supuestamente. Y escucha una cita que te la voy a parafrasear, una cita que dice a esa secta de los guardadores del sábado: si hay un pueblo que Satanás aborrece sobre la faz de la tierra, son a los adventistas del séptimo día, porque es el pueblo que procura obedecer la ley de Dios, que procura guiar su vida de acuerdo a los santos principios que enseña la palabra de Dios. Por eso el diablo aborrece a los adventistas del séptimo día, porque, te reitero, es el pueblo que trata de llevar su vida y de hacer las cosas como la palabra de Dios lo indica. Con un escrito está: así dice Jehová. Y Satanás pues no le cala esto, pues no le gusta esto. Y escúchame, tengo que terminar esta presentación y no podemos dejar de leer una cita impresionante en el libro de Génesis, el capítulo 19, el versículo 14. Ve conmigo, por favor, a Génesis, el capítulo 19, el versículo 14. Hablando precisamente de que mucha gente no escuchará las amonestaciones de Dios, que mucha gente va a bromear, ¿verdad? Aquí está narrando este pasaje cuando dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo. Aquí se está presentando que hay algunas personas que van a escuchar en el final del tiempo la voz de Dios, la van a escuchar y van a obrar en armonía con eso que están escuchando, con ese mensaje de Dios. Van a ser consecuentes, van a ser obedientes a esa voz de Dios y saldrán, se moverán. Pero este texto también aquí nos está presentando de otro grupo que hará caso omiso a las amonestaciones de Dios y que por eso sufrirán las consecuencias. Y mira, déjame terminar la lectura del texto. Dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid, ahí está la palabra, salid de este lugar. Eso es lo que está haciendo Dios en este tiempo, mi querido amigo y mi querida amiga, apreciado hermano. Nos está invitando a salir de la tibieza espiritual en la que nos encontramos. Está invitándonos a salir de esa situación de confort en la que tal vez vivimos. Nos está invitando a salir de ese espíritu, de ese estado de tibieza espiritual. Salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Hace mucho tiempo hemos estado hablando de la gracia, de la misericordia de Dios, y obviamente continuaremos hablando de la gracia, porque cuando tú lees Apocalipsis y esas destrucciones y esas bestias que hay en Apocalipsis, todo esto simplemente es el mensaje de amor de Dios para la raza humana, expresado a través de los juicios de Dios. Y aquí dice que Dios va a destruir esta ciudad. Pero escúchame, aquí viene mi punto. Pero sus yernos pensaron que bromeaba.
Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y dice entonces, como él se demoraba, los varones los asieron de la mano a él y a su esposa y sus 2 hijas. Según la misericordia de Jehová para con él, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Querido amigo y apreciado hermano, es maravilloso leer la palabra de Dios y comprenderla así, tan rico, tan agradable. Y aquí, en ese pasaje, en ese estudio que hemos hecho hoy, te he presentado esos 2 cuadros: los que obedecerán la voz de Dios y saldrán de donde se encuentran, ¿verdad? Pero aquellos que no obedecerán y perecerán junto con quienes no obedecen la voz de Dios. Pero alabado sea Dios, porque tú no eres de esas personas que hará caso omiso o que tal vez está pensando que Dios bromea, porque tú eres de una de esas personas que recibirá este mensaje en su corazón. Y si tú eres un adventista del 7º día, pues tú vas a escuchar la amonestación de Dios y vas a corregir tu vida. Es hora ya de que pongamos nuestra vida en armonía con los santos principios de la ley de Dios. Que el Señor te bendiga, y permíteme orar para que tú seas esa persona que escucha atentamente la voz de Dios y hace cambios en su vida y crece sabiendo que estamos ya en los últimos días de la historia de esta tierra. Padre nuestro y misericordioso, permítenos ser ese grupo de personas que atienden el llamado de Dios para este tiempo final. El llamado de Dios a través de tu palabra, el mensaje de los 3 ángeles que debe ser predicado con poder, pero que nosotros debemos asimilarlo en nuestro corazón. Déjanos recibirlo, Señor, y transforma nuestra vida de acuerdo con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en nuestro próximo video. Chao, chao.